A ver, si no sabes quién es Alejandro Magno, te cuento brevemente. Fue un destacado líder militar y estratega de la antigua Grecia que conquistó un vasto imperio, extendiendo su dominio desde Grecia hasta Egipto y la India. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 curiosidades suyas que no conocías, quédate que comenzamos a dibujar. Nacido en Pela, la capital del reino de Macedonia, Alejandro era hijo del rey Filipo II y su cuarta esposa, Olimpia. En su infancia fue educado por el estricto Leónidas, un pariente de su madre, y más tarde por Lisímaco de Acarnania. Alejandro fue criado en la manera de los jóvenes nobles macedonios, aprendiendo a leer, a tocar la lira, montar, luchar y cazar. A los 10 años, Alejandro demostró su valentía y ambición cuando un comerciante de Tesalia trajo un caballo que se negaba a ser montado. Sin embargo, Alejandro detectó que el caballo tenía miedo de su propia sombra y pidió domarlo, lo que finalmente logró. Según Plutarco, Filipo, emocionado por esta demostración de coraje y ambición, besó a su hijo con lágrimas en los ojos, declarando: «Hijo mío, debes encontrar un reino lo suficientemente grande para tus ambiciones. Macedonia es demasiado pequeña para ti». Su educación más tarde estuvo a cargo del gran filósofo Aristóteles hasta los 16 años, preparándolo para un destino de grandeza. Pero la verdadera prueba comenzó a los 20 años, cuando asumió el trono de Macedonia tras la muerte de su padre, quien murió en el año 337 a.C., durante las celebraciones de una boda. Fue asesinado por uno de sus 7 guardaespaldas, un joven noble llamado Pausanias, que le hirió en un costado mientras Filipo estaba sin los guardaespaldas. Las razones para el asesinato son objeto de debate histórico, pero incluyen desde venganza personal de Pausanias hasta posibles conspiraciones, implicando a otros personajes de la época. Pero volviendo al tema, Alejandro no era un rey común, tenía una visión más grande que su padre. Su reinado no se limitó a los confines de su reino, sino que se embarcó en una extensa campaña militar que abarcó desde Asia Occidental hasta Egipto. Pero, ¿qué impulsó a este joven rey a embarcarse en tal empresa? ¿Fue su educación, su ambición o simplemente el destino? Estas historias de su juventud nos dan una idea de la personalidad de Alejandro, valiente, ambicioso y destinado a la grandeza. Su reinado fue solo el comienzo de una vida llena de conquistas y logros que aún hoy, siglos después, nos siguen asombrando. Desde su nacimiento, Alejandro estuvo rodeado de leyendas. Se dice que el mismo día que nació, el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo, se quemó hasta los cimientos. Algunos decían que era porque Artemisa estaba asistiendo al nacimiento de Alejandro. Otra leyenda, según Plutarco, un antiguo biógrafo griego, la noche antes de que Olimpia, la madre de Alejandro, consumara su matrimonio con Filipo II, tuvo un sueño peculiar. Soñó que su vientre era golpeado por un rayo, desatando una llama que se extendía lejos y ampliamente antes de extinguirse. ¿Un presagio de la grandeza que su hijo alcanzaría o simplemente un extraño sueño? Pero la historia se pone aún más interesante. Después de la boda, Filipo tuvo un sueño en el que sellaba el vientre de su esposa con un sello grabado con la imagen de un león. ¿Podría ser este un símbolo de la fuerza y el coraje que Alejandro demostraría en su vida? Como hemos dicho, Alejandro Magno, con 20 años, acababa de heredar el trono de su padre, Filipo II. Pero no solo eso, también heredó su sueño, un proyecto panhelénico, una visión de unificar a todos los griegos en una sola entidad poderosa. Y él, con la audacia de la juventud y la ambición de un rey, decidió hacer realidad ese sueño. Alejandro no solo asumió el liderazgo de Macedonia, sino que también tomó las riendas de la Liga de Corinto, una federación de estados griegos establecida por su padre, pero tenía la vista puesta en un objetivo aún más grande: Persia, el coloso del este. En el año 334, Alejandro lanzó su campaña contra el imperio persa aqueménida, una serie de campañas que durarían una década. Conquistó Asia Menor, la actual Turquía. Rompió el poder de Persia en batallas decisivas como Isos y Gaugamela. La batalla de Isos fue un punto de inflexión. Alejandro, con un ejército menor en número, logró una victoria impresionante contra el rey persa Darío III. Pero no se detuvo ahí. En Gaugamela, Alejandro volvió a enfrentarse a Darío, y a pesar de estar superado en número otra vez, logró una victoria aplastante que marcó el fin del poder persa y finalmente derrocó a Darío III, conquistando el imperio en su totalidad. Desde el año 343, Egipto estaba bajo el control de los persas. Sin embargo, todo cambió cuando Alejandro Magno llegó a sus puertas. Con una advertencia a la guarnición persa que custodiaba Egipto, Alejandro reclamó la región después de ya haber conquistado Persia. Los egipcios, cansados del dominio persa, acogieron a Alejandro como su salvador y libertador. Le apoyaron en su lucha contra los persas.
En noviembre del 332, Alejandro fue coronado faraón en Menfis, gracias a la creencia popular de que era hijo de Amón, una deidad egipcia. En enero del año 331, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, una joya en la costa del delta del Nilo. La fundación tenía un doble propósito: establecer una ruta comercial en el mar Egeo y crear una ciudad al estilo griego en Egipto. Alejandro, con su visión y determinación, marcó el lugar para la plaza del mercado, los templos y la vía real, utilizando harina cuando no tenía tiza. Los pájaros se alimentaron de la harina, un presagio que los adivinos interpretaron como un signo de prosperidad futura para la ciudad. Alejandría se convirtió en un centro de fusión cultural, económica y de conocimiento, albergando la Biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo en su tiempo. Grandes mentes como Eratóstenes surgieron de allí, contribuyendo al avance del conocimiento humano. Después de su éxito en Alejandría, se embarcó en un arduo viaje al oasis de Siwa, hogar del oráculo del dios Amón. Allí se le dio una cálida bienvenida y se le aseguró que su padre, Filipo, había sido vengado. Alejandro quedó tan impresionado por la cultura egipcia que adoptó su indumentaria y rituales, un hecho que se reflejó en un bajorrelieve en Karnak, donde se le muestra haciendo ofrenda al dios Amón. Así, Alejandro Magno se convirtió en un faraón egipcio, dejando su marca en la historia de Egipto y del mundo. Pero Alejandro no se detuvo allí. Su imperio era un testimonio de su ambición y habilidades militares. Pero más allá de las conquistas y las batallas, Alejandro estaba realizando algo más profundo. Estaba difundiendo la cultura griega, fundando ciudades y promoviendo el intercambio cultural. Después de la caída de Persia y la anexión de Egipto, el imperio macedonio controlaba un vasto territorio entre el mar Adriático y el río Indo. Imaginaros, un imperio que abarcaba 3 continentes, unificado bajo un solo gobernante. Esto es todo lo que logró Alejandro. Pero está claro que no era solo un conquistador, también un visionario. Soñaba con fusionar las culturas del este y el oeste, y su imperio se convirtió en una mezcla de civilizaciones. Su hambre de conquista no se detuvo allí. Alejandro soñaba con llegar a los confines del mundo y el gran mar exterior, y con ese objetivo en mente se embarcó hacia la India. Con la ambición de expandir aún más su imperio, invitó a los líderes tribales de la región de Gandhara, al norte del actual Pakistán, a someterse a su autoridad. Mientras algunos aceptaron, otros, como los valientes clanes de las montañas, se resistieron. La resistencia más notable fue la del rey indio Poros en la batalla del río Hidaspes. En un escenario de aguas profundas y elefantes de guerra, Alejandro y su ejército macedonio se enfrentaron a uno de sus desafíos más difíciles, pero con astucia y valentía logró la victoria. Pero no todas las batallas fueron tan nobles. En otra lucha Alejandro resultó herido, pero logró capturar a 40.000 hombres. Enfrentamientos similares con otras civilizaciones y pueblos de la región resultaron en una resistencia feroz y una lucha sangrienta que dejó a Alejandro gravemente herido. Con esto, la resistencia y las dificultades encontradas en la India marcaron el punto de inflexión en su conquista. Exhausto y desmoralizado, su ejército finalmente se amotinó, negándose a seguir adelante. ¿Pero qué hizo y cómo consiguió que su ejército fuera tan formidable? La respuesta radica en la combinación de tácticas innovadoras, liderazgo audaz y una fuerza militar bien entrenada y disciplinada. Desde su ascenso al trono, Alejandro pasó la mayor parte de sus años gobernando en una larga campaña militar a través de Asia y Egipto. A los 30 años había creado uno de los imperios más grandes de la historia y es ampliamente considerado uno de los comandantes militares más grandes y exitosos. El ejército de Alejandro era una máquina de guerra bien afinada, compuesta por infantería pesada conocida como falanges, caballería ligera y pesada, arqueros y unidades de asedio. La infantería estaba armada con sarisas, una lanza de unos 6 metros de largo, que daba a las falanges macedonias un alcance y una potencia de ataque superiores en la batalla. Pero no solo se trataba de la fuerza bruta. Alejandro era un maestro de la estrategia y la táctica. Utilizó la formación en falange, una táctica que su padre había perfeccionado, para romper las líneas enemigas y crear caos. También utilizó la caballería de manera efectiva para flanquear y atacar a los enemigos desde los lados. Además, Alejandro no era solo un líder desde lejos, a menudo lideraba desde el frente, montando en su caballo bucéfalo. Esta valentía y liderazgo directo inspiraban lealtad y valentía en sus hombres. En resumen, el ejército de Alejandro era una combinación de fuerza, estrategia y liderazgo, pero todo lo bueno siempre llega a su fin.
Imagínate que estás en el apogeo de tu gloria, has conquistado territorios que se extienden por todo el mundo conocido y te has ganado el título de Magno. Pero entonces, en el año 326 a.C., en el río Beas, tus tropas, agotadas y nostálgicas, te piden que regreses. Aunque tu ambición te empuja a seguir adelante, decides escuchar a tus hombres y das la vuelta. Avanzamos rápidamente al 323, estás en Babilonia, la ciudad que habías planeado convertir en la capital de tu vasto imperio. Pero en un giro cruel del destino, esta ciudad se convierte en el escenario de tu último aliento. A pesar de tus planes de invadir Arabia y expandir aún más tu imperio, la muerte te arrebata antes de que puedas llevar a cabo tus ambiciones. Esta muerte marca el inicio de la era helenística y tu legado se convierte en una mezcla de culturas, dando lugar a fenómenos como el greco-budismo y el judaísmo helenístico. Alejandro fundó muchas ciudades, pero la más destacada, como hemos visto, era Alejandría, en Egipto. La influencia fue tan profunda que la civilización helenística dominó hasta el subcontinente indio. Esta historia es un recordatorio de que incluso los más grandes conquistadores son mortales. Pero aunque su vida fue efímera, su legado perdura y vivirá siempre en las páginas de la historia. Y hablando de conquistas y batallas, también hay que destacar sus relaciones personales. A lo largo de su vida se unió en matrimonio con varias princesas de los territorios que conquistó, incluyendo a Roxana, Barsines Tatira y Parisátide. Estos enlaces no solo fortalecieron su posición política, sino que también le dieron dos hijos, Heracles y Alejandro IV. Pero, ¿qué hay de las relaciones más íntimas de Alejandro? Una de sus concubinas más famosas fue Campaspe, una mujer de belleza impresionante. Alejandro tenía tanto respeto por su pintor favorito, Apeles, que le permitió usar a Campaspe como modelo para sus obras. Sin embargo, la relación más significativa de Alejandro fue probablemente con Hefestión, su amigo de la infancia y comandante de caballería. Su vínculo era tan fuerte que realizaron sacrificios juntos en los altares de los héroes de la Ilíada durante su visita a Troya. Pero no todo es tan sencillo. Algunos escritores de la época, como el romano Curcio, sugirieron que Alejandro tenía una ambivalencia sexual. Según Curcio, Alejandro tenía tan poco interés en los placeres sensuales que su madre temía que no dejara descendencia. Para despertar su interés, sus padres incluso contrataron a una cortesana de alto precio, Calixina. Además, Curcio menciona a Bagoas, un eunuco persa, y a Oxenipo, como amantes de Alejandro. Sin embargo, es importante recordar que la orientación sexual como identidad personal es un concepto moderno que no existía en la antigüedad. Las relaciones de Alejandro pueden haber sido más una cuestión de política y conveniencia que de amor romántico. Y hablemos un poco más de las colonias. No solo conquistó vastos territorios, sino que también fundó más de 20 ciudades. Y Alejandría, como ya hemos dicho, se convirtió en la principal, un faro de la cultura griega, un lugar de sabiduría y conocimiento que atrajo a los pensadores más brillantes de la época. Su ambición y visión de un mundo unificado bajo la influencia griega lo llevó a asentar colonos griegos en todos los territorios conquistados. Este movimiento estratégico no solo fortaleció su control sobre estas regiones, sino que también permitió la difusión de la cultura, haciendo que la civilización helenística se convirtiese en la fuerza dominante. Esta época fue un tiempo de sincretismo y fusión cultural. Las ideas y tradiciones griegas se mezclaron con las de las culturas locales, dando lugar a una nueva era de innovación y descubrimiento. Se podría decir que nuestro protagonista fue un arquitecto de civilizaciones. El legado de Alejandro Magno ha perdurado durante más de 2 milenios. Pero ¿sabías que su muerte prematura dejó sin ejecutar una serie de campañas militares y mercantiles que habrían cambiado aún más el curso de la historia? Como hemos dicho, Alejandro tenía planes de invadir Arabia, un proyecto que quedó en el tintero cuando murió. Imagínate por un momento un mundo en el que Alejandro hubiera llevado a cabo su invasión. ¿Cómo habría cambiado la historia? ¿Cómo sería el Medio Oriente hoy en día? Son preguntas que nos dejan pensando en lo que pudo haber sido. Pero incluso sin haber completado esa campaña, su huella imborrable es muy presente. Sus tácticas militares, su habilidad para liderar y su visión estratégica lo convirtieron en un modelo a seguir para muchos líderes militares posteriores, desde Julio César hasta Napoleón. Muchos han buscado emular sus éxitos en el campo de batalla. A pesar de la muerte, logró lo que pocos han logrado, cambió el curso de la historia. Y eso, amigos, es lo que hace a Alejandro Magno un personaje tan fascinante y relevante, incluso en el siglo XXI.
Y aquí acaba la historia de Alejandro Magno, uno de los personajes más famosos del mundo antiguo. Coméntanos qué personaje te gustaría ver en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir descubriendo a grandes personajes juntos, ya que de historias va la cosa.